Lo primero era mostrarles esta imagen, esta pintura. Ya también puse otra pintura en Facebook, en el Facebook de la cátedra, pero esa es de Caravaggio. En cambio, esta es mucho más actual y esta incluye a la ninfa que se llama Eco. Eco, bueno, de ahí viene la idea del eco. Esperen que sigue sumándose gente. Bueno, entonces lo que quería hoy comentarles es, podríamos empezar considerando, antes de pasar a esta imagen y de contarles un poquito sobre el mito de Narciso, bueno, diciendo, recién los acabo de invitar a ver, a presenciar actividades que son actividades que se pueden presenciar a través de un teléfono, de un celular, pueden verlo desde la pantalla, desde donde quieran. Entonces, hay autores que sostienen que hoy en día los sujetos, y bueno, no hace falta ninguna ciencia para darse cuenta de eso, cada vez más se conectan a través de las pantallas, con el mundo. Esta pandemia nos ha mostrado eso, que podemos sostener el lazo con el otro a través de las pantallas. Podemos sostenerlo hasta ahí. Por supuesto que no es lo mismo la presencia del cuerpo, que esté o que no esté el cuerpo. Esto lo dijimos desde la primera clase. Pero a esto se agrega otro fenómeno de la época, como nunca antes había sucedido, y es cómo los objetos de la tecnología nos permiten tener nuestro propio reflejo. Entonces, la cámara del celular sería una manera de interponernos o de interponer entre uno mismo y el mundo una pantalla, una imagen que nos devuelve nuestro propio reflejo. Y así como sucede con los turistas que buscan sacar fotos y toman fotos desde el celular, y antes era con la cámara fotográfica, hoy podemos decir que la selfie, que es una imagen nuestra propia, produce un efecto que es un efecto, como vamos a ver en la imagen del cuadro, muy cercana a la de Narciso. Es una imagen que nos dice que nosotros elegimos cómo queremos salir, digamos. Tal vez no sea la imagen que vemos en el espejo o la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, pero sí es una imagen que nosotros construimos, que podemos construir a partir de, por ejemplo, una selfie. Que antes era el autorretrato, los artistas plásticos, los pintores que se pintaban a sí mismos, las pintoras, pero bueno, hoy lo hacemos con un solo clic. En este cuadro lo que vemos es el mito de Narciso, que fue eternizado en la poesía de Ovidio, donde aparece Eco, como les decía, que es una ninfa que se enamora de este Narciso. Narciso es un semidios de la mitología griega, que era hermoso, pero que nace con un destino fatídico. Y al nacer, su madre escucha que Tiresias le dice que no podría escapar de su muerte a pesar de su belleza. Si así, dice, si a sí mismo no se conociera, entonces escaparía de la muerte. Es como un vaticinio. Entonces Narciso crece como un joven que es amado, adorado, pero sin embargo, él no ama a nadie. No puede enamorarse de nadie, solo de sí mismo. Esta ninfa llamada Eco intenta despertar su amor, pero él la rechaza con mucha crueldad. Y ajeno a este amor de Eco, al verse por primera vez en el reflejo de un manantial, se enamora más todavía de sí mismo
y en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, termina arrojándose a las aguas y muere. En el sitio donde su cuerpo había caído, crece una flor, una hermosa flor, que hizo honor al nombre de Narciso. Bueno, seguramente algunos sabrán cómo es esa flor. Entonces, Freud nos enseña con este mito sobre aquellos sujetos que, de tan fascinados con su propia imagen, no pueden hacer lazo con nadie, ni enamorarse de nadie. Y por eso están un poco muertos en el sentido de un vacío subjetivo, ahogados en su propia imagen. Como les decía, hoy más que nunca vemos este fenómeno, este mito reflejado en la cuestión de las selfies, en la cuestión de las imágenes, que prolifera. No es que uno quiera ser nostálgico de antes, que no estaban todas estas pantallas y no existía el fenómeno de las selfies, pero no somos nostálgicos de eso, pero sí decimos es un fenómeno de la época, es propio de esta época, antes no pasaba. No estamos cuestionando, ni denunciando, ni diciendo que está mal o bien, simplemente qué es lo que pasa hoy. Hay una película muy linda también que es de Sofía Coppola, que se llama The Bling Ring, que es una película que trabaja justamente esta cuestión de cómo los jóvenes transitan su vida por teléfono, ¿no? Todo lo que hacen lo suben, lo cuentan, lo comentan. Y no sé si llegan a ver, sí, esta imagen, esta foto, que es muy interesante, a mí me parece espectacular porque se ve un grupo de chicos que se ve de excursión o han ido a ver el museo, bueno, el Rijksmuseum, que es un museo maravilloso. Si alguna vez alguno fue a Ámsterdam o va a ir, no dejen de ir a este museo porque es realmente fantástico. Y hay una obra, que es la que se ve ahí, Ronda Nocturna, que es una maravilla, de Rembrandt. Y bueno, la foto muestra cómo a estos chicos poco les importa ese patrimonio de la humanidad, esa belleza de obra, y están más concernidos y atentos a su teléfono y seguramente a lo que suben sus amigos y demás. Bueno, entonces, dicho esto, como para ubicar un poquito la cuestión en la actualidad, ahora vamos a ir directamente a Freud. Esperen porque hay alguien que quiere entrar. Bueno, ya me parece que se fue. Bueno, se ve ahí, puse la filmina, la carátula, se escucha música. ¿Molesta la música? Sí, perfecto, bueno, se ve. Sí, la música está bajita, acompaña. Es jazz, a mí me gusta. Billy Evans, al que le interesa. Está bajo. Bueno, para las 12 del mediodía está bien. Bueno, entonces vamos al texto, Introducción del narcisismo. Este trabajo de Freud de 1914, como les puse ahí, van a encontrar ustedes que está dividido en 3 capítulos. Esos 3 capítulos van a plantear, a su vez, 3 vías de acceso al estudio del narcisismo. 3 formas de ingresar a poder entender qué es el narcisismo. Es uno de los escritos más importantes de Freud, y a partir de aquí va a empezar una nueva evolución en sus puntos de vista. Va a empezar a ser, es como un anticipo de lo que va a ser su giro del 20, de 1920. Y va a incursionar en el problema de las relaciones entre el yo y los objetos externos. Entre el yo
del sujeto y los objetos externos, los objetos sexuales, los objetos de amor, etc. Se traza una nueva distribución en este texto entre lo que es la libido yoica y la libido de objeto, que algo habíamos dicho cuando vimos 3 ensayos, que también allí hacía Freud una diferencia. Pero acá la va a profundizar, la va a completar, la va a desarrollar más. La diferencia entre libido yoica y libido de objeto. Además, introduce otro concepto que es fundamental, que es el concepto de ideal del yo. Es un concepto que después lo va a retomar en un texto posterior, casi 10 años después, en 1923, que se llama El yo y el ello, y ahí va a retomar este concepto de ideal del yo, pero lo va a llamar super yo. A ver, un segundo. Bien. Pasé a la otra filmina, no sé si se van viendo a medida que las voy pasando. Bueno, sigo. Entonces les decía, este concepto, perfecto, gracias Catalina, este concepto ideal del yo, así desarrollado, como lo desarrolla en este texto, va a ser el que va a dar lugar al concepto de superyo. Por ahora no hablaba Freud de superyo. Y como les decía, en estas vías de acceso que Freud ubica para poder entender qué es el narcisismo como concepto, como fenómeno, encuentra que una de las principales vías es la enfermedad psíquica. Para entender qué es el narcisismo podemos ingresar a través de la enfermedad, pero psíquica. Y es importante también aclarar que cuando hablamos de narcisismo, lo podemos tomar, por un lado, como una fase en el desarrollo de la elección de objeto, una fase que estaría ubicada entre el autoerotismo, que ustedes ya estudiaron con 3 ensayos, ya contesto las preguntas, y la elección de objeto. Entre el autoerotismo y la elección de objeto. Ahí estaría ubicado el narcisismo como una fase del desarrollo de la elección de objeto. Eso por un lado. Por otro lado, el narcisismo podemos pensarlo como un modo de estructuración, como un modo de estructuración del psiquismo. Es decir, que para que el psiquismo se estructure es necesario que el sujeto pase por el narcisismo. Entonces, como una fase, está ubicado entre el autoerotismo y la elección de objeto, pero también como un modo de estructuración. Va a comenzar dando una definición del narcisismo que es la que toma, como dice acá en la filmina, la que toma Nack. Es un autor de la época y Nack consideraba al narcisismo una perversión. Pero Freud va a decir, ustedes van a ver que en el texto lo toma Nack, lo desarrolla un poco y después va a decir, pero no considero que el narcisismo sea una perversión. Es decir, que polemiza con Nack. No considera el narcisismo una perversión, sino más bien dice, es el trato que una persona le da al propio cuerpo. En el narcisismo encontramos un sitio importante para el desarrollo sexual, nos va a decir Freud, de las personas en general, sin por eso ser perversas. Por eso dice, el narcisismo es el complemento libidinal, como dice en la imagen, inherente a la pulsión de autoconservación. Es decir, que va a ligar al narcisismo con la pulsión de autoconservación. No liga al narcisismo con las pulsiones sexuales, por ejemplo.
lo está ligando a la pulsión de autoconservación. Entonces, recién les decía que Freud va a tomar la enfermedad psíquica para ingresar a estudiar qué es el narcisismo. Si bien ya había aclarado, o sea, usa la enfermedad para estudiarlo, pero no dice que el narcisismo sea una enfermedad. ¿Se entiende esta diferencia? Así como para entender cómo funciona el aparato psíquico y el material psíquico inconsciente ingresa por la vía de las histerias, o de las histéricas de esa época, principalmente eran mujeres, y estudia el fenómeno de los síntomas para entender cómo funciona el inconsciente, en este caso, para entender cómo funciona el narcisismo, va a trabajar la cuestión de la esquizofrenia y de la demencia precoz. Y bueno, en esa época el término que se usaba era parafrenia. Voy muy rápido, bueno, voy más lento entonces. El término de la época era parafrenia. Era una enfermedad psíquica que se ligaba o se liga a la psicosis. No se trata de las neurosis, sino de la psicosis. Nosotros tenemos, hasta el momento, venimos estudiando con la histeria, un modo de funcionar de las neurosis, y ahora con el narcisismo nos ponemos un poquito del lado de la psicosis para lograr entender cómo funciona el narcisismo, o qué es el narcisismo. Y dice Freud, hay dos rasgos fundamentales en estas parafrenias. Por un lado, el delirio de grandeza, es un rasgo clínico, un dato clínico que nos permite ubicarnos de ese lado, del lado de la psicosis, y también un extrañamiento o un alejamiento respecto del mundo exterior. Un extrañamiento del mundo exterior quiere decir que el sujeto se repliega sobre sí mismo, que va un poco de la mano, es decir, que hay un delirio de grandeza, el sujeto se cree que es lo más grande del mundo, que por él pasan todas las grandezas, toda la importancia, todo lo que todo el saber, bueno, lo que ya saben, es un sujeto, como se dice ahora, que se la cree, ¿no? Pero es un sujeto que no puede conectarse con el otro, es un sujeto que considera que él es lo mejor que hay. Entonces, ese delirio de grandeza, Freud, y además la psiquiatría también, lo ubicaba y lo ubica un poquito del lado de la psicosis cuando eso está exacerbado, no digo cuando es una persona que es segura de sí misma, o como también se dice, con autoestima alta, no, me refiero a personas que no pueden ver más allá de sí mismos, no pueden, como le pasaba a Narciso, no pueden enamorarse ni siquiera del otro. Y al mismo tiempo hay un extrañamiento, como decía recién, de su interés respecto del mundo exterior. Entonces, dice Freud, los hacía inmunes al psicoanálisis. Estos sujetos eran incapaces de ingresar a un discurso analítico, decía Freud, porque no había transferencia con el analista. Estaban tan concentrados en lo propio y la libido estaba tan volcada en sí mismo que no podían transitar un psicoanálisis. Hoy esto cambió, los psicoanalistas no pensamos eso. Al contrario, y de la mano de Lacan, hoy entendemos que es posible trabajar con sujetos psicóticos sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eran los primeros desarrollos del psicoanálisis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el capítulo 1? Yo les decía que está dividido en 3 capítulos el texto. Vamos a encontrar
una primera vía de acceso al estudio del narcisismo a través de la demencia precoz o la esquizofrenia, parafrenia como se llamaba en ese momento, así lo vamos a encontrar. Una, es lo que acabo de decir. Por otro lado, la distinción entre la libido yoica y la libido de objeto. Y otra cuestión muy importante, la cuestión de las pulsiones autoeróticas, donde Freud va a decir que estas son iniciales y que hace falta una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya, dar lugar al yo. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que, como recién les decía, Freud nos habla, me distraigo muchísimo, perdónenme con las personas que quieren ingresar y ya la perdí a la persona que quería ingresar. A ver, bueno, sí. Sí, pero ya son y 39, a ver, ya admito ahí. Me distraigo porque me voy del hilo de lo que estoy diciendo. Bueno, lástima que no haya otra persona que pueda hacer ingresar a las personas que van entrando más tarde. Bueno, volvamos. Estaba diciendo que las pulsiones autoeróticas, nos dice Freud, son iniciales. Es lo primero con lo que nos encontramos y ya lo vimos en 3 ensayos. Pero acá en este texto nos va a decir que hace falta algo, que suceda un acto psíquico, una acción psíquica, para que el narcisismo se instale. O sea, para que el sujeto pueda pasar de esas pulsiones autoeróticas, el chupeteo, gozar del propio cuerpo de manera autoerótica, hace falta que suceda algo a nivel del inconsciente, una actividad psíquica, un acto psíquico, para que el yo del sujeto se constituya y no quede solamente en un sujeto que es pura pulsión autoerótica. Es decir, que hace falta que se dé lugar al yo. Ese proceso, ese acto psíquico, Freud no lo nombra, pero es la identificación. Eso es lo que sucede a nivel del yo. ¿Y con quién se va a dar esa identificación? Uno dice, bueno, se tiene que identificar con algo el sujeto, el bebé, el niñito, el infante, a unos meses de haber nacido. Lacan ubicaba ese momento entre los 6 y 18 meses. Un momento en donde el sujeto por primera vez se encuentra con un otro. Ese otro con el que se encuentra, no importa si es madre, padre, hermano, lo que fuera, pero es un otro que lo provee de cuidados, es un otro que le sonríe, que le habla, que lo mira, la miras, ese otro le provee un cuerpo, una imagen. Y esa imagen es una imagen en la que se ve reflejado el sujeto. Es el cuerpo del otro, en definitiva. Y como se ve reflejado en ese cuerpo del otro, porque ese cuerpo del otro le brinda una imagen, entonces puede armar su propio cuerpo. Puede pasar de una experiencia fragmentada, en donde las pulsiones son parciales, donde estaba ese autoerotismo que veníamos trabajando en 3 ensayos, para pasar a tener la percepción de un cuerpo integrado, más organizado, más completo. Efectivamente, ese es el estadio del espejo que que Lacan propone. No lo plantea Freud, sino Lacan. Entonces, ustedes cuando lo lean no van a encontrar que Freud dice la palabra identificación, pero uno ahí puede ubicar que se trata de la identificación. Freud dice, hace falta un nuevo acto psíquico para que el yo se constituya. Bueno, ese nuevo acto psíquico es la identificación. ¿Con quién se identifica el sujeto? Con un otro, con el primer otro, con el otro primero en su vida. Y a partir de esa identificación puede estructurar un cuerpo, es decir,
se arma un cuerpo. Hasta el momento era puro organismo, vamos a decir así. Lacan decía una secreción orgánica, nada, es un manojo de necesidades, de gritos, de llantos, pero a partir de ahí hay la vivencia de un cuerpo. De hecho, cuando Lacan estudia esto, como apunta el compañero, y propone el estadio del espejo, dice el espejo porque él cuenta la experiencia de sus observaciones, de que si uno pone un niñito frente a un espejo, al principio el niño intentará agarrar eso que ve en la imagen del espejo, lo va a querer tocar como si fuera otro, hasta que en determinado momento podrá captar que ese otro no es un otro, sino es su propia imagen. Es la imagen que le devuelve su espejo. ¿Ves cómo ya se va conectando con lo que decíamos al principio de la clase? Cómo la cuestión de las selfies y de las pantallas tiene mucho que ver con esto, con volver a ese momento, a esa etapa, a esa fase primera en donde por primera vez el sujeto pudo captarse a sí mismo como un cuerpo. Entonces, de alguna manera es volver a ese momento. Por supuesto que de otra forma, ya no es con... Bueno, también es a través del espejo, porque uno también dice, bueno, ¿qué pasa con esas personas que todo el día se están mirando al espejo? Bueno, hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto. Entonces, ese yo que se constituye en ese momento que Lacan ubica entre los 6 y 18 meses, y es lo que va a dar lugar a el sentimiento de un cuerpo organizado, no fragmentado, a una gestalt, ¿no? Es también esa imagen, una organización de cuerpo. Ahora voy con las preguntas. Entonces, el autoerotismo es un modo de satisfacción, ¿sí? 6 a 18 meses. Ahora voy a explicar eso. Es un modo de satisfacción. Y Freud se va a preguntar, ¿por qué es necesario separar o dividir para entender una libido sexual de una libido no sexual, de las pulsiones yoicas? ¿Por qué dividimos? ¿Por qué necesitamos entender? Y Freud nos dice que este supuesto divide las pulsiones entre sexuales y yoicas y lo justifica a partir de dos grandes circunstancias de la experiencia humana subjetiva que tienen que ver con el hambre y el amor. O sea, dividen dos grandes campos la experiencia humana, el hambre y el amor. Y entonces nos dice que las personas tenemos una existencia doble, atravesamos la vida de manera, sí, así, de manera doble, en cuanto somos fin para nosotros mismos, pero también somos eslabón en una cadena que pone sus fuerzas a cambio de un premio de placer. Esa libido es volcada al otro y tiene que ver con el amor, a cambio de una experiencia de placer. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero el alimentarse también es una experiencia de placer, si a alguien le gusta comer, pero también podemos decir que no necesariamente el comer siempre está ligado al placer. A veces puede estar ligado al rechazo, y sin embargo es necesario comer para mantenerse con vida. Entonces, las pulsiones de autoconservación, Freud las pone del lado del hambre en el sentido del alimento necesario para mantenerse con vida. Y las pulsiones sexuales las pone del lado del amor o del lado del lazo con el otro, donde lo que se busca es ese placer que tiene que ver con el estar con otro, acompañado de otro en la vida, ¿no? Bueno, también habrá alguno que me dirá, bueno, pero yo disfruto más estando solo. Bueno, sí, pero también nos dice Freud que toda una existencia, una vida solitaria, ya nos pondría en la perspectiva de, no sé, no dice un ermitaño, pero bueno, sí,
alguien que pueda, bueno, y hay sí religiones y experiencias místicas de sujetos que buscan esa soledad para toda la vida, pero convengamos que no es lo más habitual. Las personas necesitan ser amadas, buscan ser amadas, además de alimentarse, ¿no? Bueno, ahora sí antes de pasar al capítulo 2, voy a responder las preguntas. A ver. Bueno, sí, enfermedad psíquica fue respondido. Ubicado entre autoerotismo y elección de objeto, exactamente. Bueno, acá, claro, elección de objeto tiene que ver ya primero es elegir un objeto exterior, que sería el otro primero, el otro fundamental, el otro originario, como lo quieran llamar, el gran otro, pero también será un objeto exogámico, por fuera de la familia. Y eso se va a dar en la pubertad o en la adolescencia. Delirio de grandeza fue respondido. La parafrenia es lo que se conoce. La parafrenia sería un mecanismo dentro de la psicosis. Hoy, desde una psicopatología psicoanalítica, podemos decir, lacaniana incluso, en el campo de la psicosis, lo que encontramos, o podemos ubicar, son las esquizofrenias, las paranoias, las manías y las melancolías. De manera que la parafrenia, ven como tiene un poco de paranoia y de esquizofrenia. Era una categoría de aquella época. Hoy ya dividimos, una cosa es esquizofrenia y otra cosa es paranoia. Pero bueno, eso lo estudiarán en psicopatología. El estadio del espejo, exactamente lo acabo de decir. O sea, cuando se resuelve el complejo de Edipo, ¿se logra la identificación? Bueno, esta es una pregunta interesante, porque depende desde dónde lo tomemos. Ya van a estudiar ustedes que hay diferentes tipos de identificación. Lo van a estudiar en un texto que se llama Psicología de las masas. Bueno, creo que está, sí, a mí me parece que lo dejé el texto. Sí, está. Ahí van a encontrar tipos de identificación. Esta que recién les expliqué, que es la identificación del narcisismo, sería la primera identificación, que es con el otro. Y es la identificación del estadio del espejo lacaniano. Ahora, después hay, entre todas las otras identificaciones, pero ahora no lo voy a tomar para no irme de tema, hay otra que es la identificación con quien se ubica como ley, como nombre de autoridad para separar a la madre del niño. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en 3 ensayos. Entonces, ese sujeto que logra asimilar la prohibición del incesto va a tener que identificarse necesariamente con un ideal, que ahora lo voy a tomar dentro de un ratito eso. Esto ya sería otro momento de la identificación. Necesita identificarse con algo, pero habiendo ya transitado la primera identificación, esta de la que les estoy hablando ahora. Ese otro momento identificatorio tiene que ver con haber podido resolver la conflictiva edípica. Y la resolución del complejo de Edipo implica la prohibición del incesto. No tiene nada que ver, hoy sabemos si es mamá, si es papá, si es varón, si es mujer. Eso no interesa. Lo que interesa es si ese sujeto pudo asimilar la prohibición del incesto. Y si pudo asimilar eso, entonces podrá identificarse con un otro ideal.
No entendí cómo es que si la madre le devuelve una visión completa de su cuerpo y después se mira al espejo y tiene una visión fragmentada de su cuerpo. No, es al revés. Primero está la visión fragmentada. Primero no hay nada, no hay ni visión, nada. Es una experiencia de fragmentación, en donde está la pulsión oral, la pulsión anal, está todo poco suelto, vamos a decir, fragmentado. Luego viene un momento en donde el sujeto mira una imagen en el espejo, que es la de él, pero no se reconoce él mismo como tal, él o ella, y llega un momento que sí logra tener esta percepción más integrada, más organizada. Pero eso se logra dar a partir de que aparece un otro, y ese otro es la sonrisa, los cuidados, bueno, todo lo que esté en el campo de su mirada. Esa mirada es lo que va a permitir, y esa mirada sobre el otro es lo que va a permitir que cuando finalmente se vea en un espejo, se pueda percibir como sí mismo. ¿Sí? Seguramente vendrá la pregunta, cada uno se la podrá hacer, no sé si está puesta acá, ¿qué pasa con los niños ciegos? No pasa nada, porque no importa si es, por supuesto que hay algo en juego que es la pulsión de la mirada, pero ese niño también podrá ser acunado, tocado, acariciado, vestido, bañado, y entonces también estará la percepción de un cuerpo integrado, ¿no? No hay un problema con eso en ese sentido. Puede ser que después se repita algo similar durante la adolescencia, exactamente, Gonzalo, es así, se repite la posibilidad de, bueno, de identificarse con un otro del ideal. Entre los 6 y los 18 meses es lo que planteaba Lacan en ese momento en un texto de 1958. Pero hoy vemos que si uno pone un bebé en un espejo, a los 5 meses ya hay algo de esto, y no tiene que ser hasta los 18 meses. Eran otros bebés, menos estimulados, por supuesto. No importan los meses, pero lo que importa es que eso se dé finalmente. Tiene que darse. Tiene que darse porque si no, el sujeto queda en una experiencia de fragmentación y ahí sí vamos a poder ubicar con posterioridad una esquizofrenia, por ejemplo, porque la experiencia del esquizofrénico tiene que ver con la fragmentación. Entonces, si el sujeto no logró identificarse con ese otro en la época del estadio del espejo y pasar por la vivencia de la organización del cuerpo, seguramente quedará en una fase que, bueno, y por eso digo queda, no puede continuar con ese desarrollo y la experiencia va a ser más bien la de la esquizofrenia. Libido yoicas están relacionadas con las pulsiones de autoconservación y la libido de objeto con las pulsiones sexuales, exactamente. Dos tipos de libido. Puede ser que en este contexto social donde las pantallas tienen una presencia fuerte en la vida de cada uno y existe una conciencia mucho más individualista que antes, se manifiesten más casos de narcisismo, exactamente. Sí, tiene que ver con la época, hay más casos de narcisismo, tiene que ver con una caída de lo simbólico, de la autoridad paterna, podemos decirlo así, una caída del patriarcado, y por suerte que esto viene sucediendo, pero bueno, algo tiene que venir a ese lugar, y viene este culto a las imágenes. Es decir, que con las conquistas sociales, con la posibilidad de reflexionar sobre determinados asuntos y por los fenómenos mismos de la época, ha ido cambiando la experiencia subjetiva, las subjetividades han ido cambiando y nos encontramos con nuevas formas de hacer lazo, con nuevas formas de transitar, como digo, la experiencia subjetiva,
Y entonces, hoy no tenemos esa imagen del padre en la cabecera de la mesa bajando la autoridad, no tenemos la sólida armazón de las instituciones, la iglesia, la escuela, el club, qué sé yo, las cosas que había antes, pero tiene que venir otra cosa en su lugar, ni mejor ni peor, otra. Y lo que tenemos es una proliferación de imágenes, ¿no? El tema es cuando eso se hace excesivo, exacerbado, y el sujeto solo puede vivir a través de su imagen. No digo que nos guste hacernos selfies o que nos guste contar nuestras cosas en las historias de Instagram o mostrar lo que hacemos sea algo esquizofrénico, ni mucho menos. Es un modo diferente de hacer lazo. El tema, como digo, es cuando el sujeto solo puede hacer eso y no puede hacer otra cosa. No puede estar, por ejemplo, frente ahora a una pantalla estudiando, escuchando de psicoanálisis, no puede relacionarse con otros, no puede enamorarse, no puede salir de su propio ego. Ahí sí ya estamos en otra cuestión. Entonces, para Freud, ¿el desvío de la libido no provoca tal enfermedad? No. O sea que es como un proceso. Sí, exacto. ¿Qué pasaría si el sujeto no puede asumir la prohibición del incesto y no se identifica con ningún... Si el sujeto no asimila la prohibición del incesto, nos quedamos del lado de la psicosis. Y ahí lo que tenemos son los abusos. Por ejemplo, los abusos a menores de edad. Entonces, si un padre puede abusar de su hija, es que hay algo que realmente no se ha armado, no se ha conformado a nivel de la estructuración psíquica, ¿sí? De su hija o de su hijo, ¿no? La prohibición del incesto implica eso, la prohibición de gozar con miembros de la familia, con la descendencia, ¿no? O con la descendencia o con también miembros muy cercanos de la familia. Entonces, cuando Freud, ya lo van a ver ustedes en Psicología de las Masas, y en Malestar en la Cultura también, y en Tótem y Tabú, es otro de los textos, cuando Freud habla de la instauración también de la prohibición del incesto, tiene que ver con esto, con el ingreso de los sujetos a otro mecanismo, a otro modo de funcionamiento que es la neurosis. Si no hay prohibición, no hay neurosis, porque no hay represión. Tiene que haber represión. A partir de esa represión y de la resolución del conflicto de complejo de Edipo, sujeto ingresa a la neurosis y puede conectarse con los otros. Sí, sacarse fotos, como recién decía, para subirlas a las redes, ¿tiene que ver con el narcisismo? Claro, tiene que ver con el narcisismo, con esa etapa imaginaria, pero ojo, no quiere decir que por eso el sujeto sea psicótico, ¿eh? Hay que diferenciar las cosas. La psicosis la vamos a pensar como un modo de funcionar con ciertas limitaciones, pero también con ciertas posibilidades, ¿no? Ya lo dije alguna vez, la psicosis no implica detrimento de todo. Implica que es un sujeto que tal vez no le va bien con el lazo con el otro, por ejemplo, pero sí le va bien con el lazo con el arte, ¿no? De hecho, como dije, hay artistas increíbles que están del lado de la psicosis y no por eso les dificultó. Pero bueno, volviendo al narcisismo, sí, hay una primacía del narcisismo sobre otras cuestiones, ¿no? En alguien que necesita sacarse muchas fotos. Pero también si eso lo hace feliz, ¿por qué no? Si leí Demián, habla un poco de esto, de las identificaciones con los demás, me hizo acordar que sí, efectivamente, el Demián de Hermann Hesse, supongo que se refiere a eso. ¿Cómo se transformaría, si se quiere, este proceso de identificación en las nuevas infancias, donde hay una predominancia de la imagen por sobre lo simbólico?
Es lo que estoy diciendo, efectivamente. Esta época es la época de las imágenes. La imagen reina, como dijo Miller, es lo que predomina. Y bueno, lo simbólico está un poquito más corrido, pero está, por supuesto que está. Hay que ver qué pasa, ¿no? Ahora con esta cuestión de la pandemia, la cuarentena, cómo se las están arreglando los niños con el trabajo con las maestras vía la pantalla. Yo creo que están haciendo un trabajo enorme las docentes y los docentes para poder hacer pasar algo de lo simbólico vía las imágenes. Las imágenes en las pantallas, ¿no? Cuando se refiere al sujeto narcisista, tiene una existencia doble, como fin para sí mismo y como parte de una cadena en relación al otro. La aprobación que se necesita sería algo narcisista. Bueno, eso, claro, hay que ver a qué responde. Cuando alguien necesita mucha aprobación del otro, depende, porque más bien me parece que alguien que necesita mucha aprobación del otro es que justamente está muy enlazado al otro, está muy pegado al otro, entonces necesita mucho del otro. En el caso del narcisista puro, no le importa nada, no le importa la aprobación del otro, es el yo, yo, yo. Entonces, la aprobación más bien estaría ubicada en otro lugar. Freud escribe un texto sobre Da Vinci donde habla exactamente. Lástima que no lo hemos podido dejar, pero bueno, está en el material. Bueno, primero contesto lo de María del Carmen. El registro real simbólico imaginario forma parte de esta organización que plantea Lacan. Efectivamente, que da lugar a, o se puede articular con el estadio del espejo. Ahí les dejé un texto que escribí yo en el aula virtual, en los materiales, por si a alguno le interesa, la cuestión del estadio del espejo, cómo Lacan la va a plantear y cómo se articula con este momento del narcisismo. Voy ahora a lo de Jung, que es la pregunta de Lourdes. A ver, no es que Freud le da importancia a Jung. Freud era una persona le gustaba mucho la retórica, le gustaba discutir, le gustaba pensar, discutir ideas, ¿no? Pero Freud estaba un poquito decepcionado con Jung en ese momento, cuando escribe este trabajo, porque Jung lo había defraudado. Había puesto, como decimos, muchas fichas en Jung. Saben ustedes que Freud era judío, y entonces para hacer crecer al psicoanálisis, ya que los judíos eran, no gozaban de buena prensa entre la Viena de la época, eran segregados, discriminados, y él para hacer crecer al psicoanálisis e ir formando sus instituciones, le parecía que tenía que presidir la asociación de psicoanálisis un analista que no fuera judío. Era una especie de estrategia política que se planteaba Freud. Pero bueno, resultó que Jung se le fue para cualquier lado, no resultó ser el discípulo que él esperaba. Por ejemplo, está este asunto que yo les conté en alguna clase, donde Jung no respeta la transferencia de su paciente y lleva al acto un acto sexual de amor con esta paciente, es decir, no respeta el amor transferencial de ella y se enamora de su paciente, y no solo se enamora, sino que la desea y la lleva a su cama. Esto Freud no lo puede perdonar porque le parece un comportamiento antiético y empieza a separarse en lo que es un proceso de separación de este discípulo, que además, bueno, por otro lado, nos vamos a encontrar con textos de Jung que van para cualquier otro desarrollo teórico que no tenía nada que ver con lo que Freud planteaba.
se alejan de la teoría freudiana. Entonces, Freud se siente dolido en esta cuestión de haber sido un poco traicionado por un Jung que se va a otras teorías y además no respeta la ética del psicoanálisis, y entonces polemiza con él. Por eso es que le da ese lugar. No me parece la línea del psicoanálisis que sigue Jung, no me gusta porque, a ver, por esto que les estoy diciendo, porque viene de, esa línea psicoanalítica viene de convalidar, por ejemplo, si Jung era más flashero, pero así de flashero no podemos hacer mucho. A nivel de los conceptos, a nivel de la clínica, o sea, si yo tengo un teórico como Jung que convalida que un analista puede terminar en la cama con su paciente, a mí me parece que esa teoría no está muy buena para pensar la clínica. Entonces, por eso no me interesa seguir su línea teórica. Y sí, era flashero, muy flashero, demasiado flashero, y entonces esas ideas locas pueden ser para, qué sé yo, divertirse un rato, pero para aplicarlas cuando estamos trabajando con alguien no me parece. Bueno, puede servir para algunas cosas, pero no sé si para la práctica psicoanalítica. Bueno, sigamos entonces con a ver si ya, sí, el capítulo 2. Bien. En este capítulo 2, nos vamos a encontrar que ahí Freud va a hablar de otras dos vías de acceso. Por un lado, la hipocondría, como el fenómeno a partir del cual la libido se concentra en un órgano y hay un desinterés de las cosas exteriores, pero que si uno examina ese órgano desde la medicina, se encuentra que no tiene nada. El órgano está sano. Sin embargo, el sujeto cree que está enfermo. Entonces, la libido se vuelve al yo. Y la persona pone toda su energía en curarse de algo de lo cual no está enfermo. El sujeto cree estar enfermo, pero no lo está. El cuerpo está sano. Sin embargo, la libido está puesta allí. Es decir, no hay una libido sexual, ahí vemos, hay una libido yoica que se ubica más del lado del narcisismo. ¿Por qué? Porque toda esa energía está puesta en el propio cuerpo. Entonces dice Freud, la enfermedad orgánica no se puede comprobar, no es comprobable. La libido yoica es volcada hacia una parte del cuerpo, o hacia todo el cuerpo. Pero bueno, digamos más bien, entonces son esas personas que les duele la cabeza y ya están creyendo que tienen un cáncer en la cabeza, ¿no? Entonces, pero lo creen de verdad, hay una certeza de que efectivamente están enfermos. Y a lo mejor les duele porque están tensionados, porque, no sé, lo que fuera. O personas que tienen un dolorcito, no sé, o un dolor intenso en un brazo y entonces creen que tienen el hombro desgarrado. Bueno, la pregunta del compañero, sí, la pandemia. La pandemia da mucho para esto. Personas que, claro, uno tose y ya se cree que es COVID, o que, no sé, cualquier otro síntoma podría ser algo relacionado al coronavirus. Igualmente es delicado, porque hoy en día hay que prestar atención a todos los síntomas. Lo podríamos esto aplicar en un contexto no de pandemia, porque si hay una pandemia, hay algo del orden de la realidad que nos dice que, ojo, tengamos cuidado,
que si tenemos síntomas, tenemos que hacernos ver. Pero cuando no pasa nada en el mundo, está todo bien, o esa persona goza de muy buena salud y no hay una pandemia a nivel, como es la misma palabra, a nivel mundial, si alguien es así, bueno, realmente está más del lado de la hipocondría. Y eso que, bueno, Freud pierde a su hija en la pandemia que hubo en aquella época, en 1918, creo que fue, alguien me podrá corregir, lo que se llamaba la gripe española. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero digo, Freud también pasó su propia pandemia en aquel momento y producto de esa pandemia pierde una hija, ¿no? Una hija joven. Bueno, entonces tenemos que la hipocondría es una vía de acceso al narcisismo, efectivamente. Exactamente, como dice Franco, así como una de las vías es la paranoia y la esquizofrenia, otra de las vías es la hipocondría. Entonces, nos va a decir Freud que la hipocondría es a la parafrenia como las neurosis actuales serían a la histeria y a la obsesión. Hace esa comparación. Cuando habíamos visto en algún momento, a principio de año, que las neurosis actuales tenían que ver con los síntomas, más del lado de la neurosis, de la histeria y de la obsesión, y que respondían incluso a cuestiones más psicosomáticas, así como sostenemos eso, por otro lado sostenemos que la hipocondría podría estar más del lado de la parafrenia. Podría estar. No quiere decir que lo esté, porque también en la hipocondría hay distintos grados. Claro, acá lo están diciendo. No es lo mismo los dolores histéricos que la hipocondría, donde hay una certeza en el cuerpo. Hay una certeza de que el sujeto está enfermo y se va a morir. En los dolores histéricos, a través de la palabra, nosotros podemos trabajar eso y el síntoma se disuelve, se desvanece. Esa pregunta es muy importante. No la voy a desarrollar ahora, pero es una pregunta clínica. Cuando estamos frente a un sujeto, si lo que trae con respecto al cuerpo tiene que ver con una certeza psicótica o tiene que ver con un síntoma de conversión somático del lado de la neurosis. Es algo que permite establecer un diagnóstico, justamente. Entonces, bueno, la obsesión por la limpieza, el miedo a los gérmenes, claro, hay que ver, no puedo decir que eso esté de un lado o del otro, así en general, porque como ya les dije, el psicoanálisis no plantea cuestiones generales, sino que plantea cuestiones singulares. Hay que escuchar a esa persona para poder definir y determinar si esa obsesión por la limpieza y ese miedo a los gérmenes está del lado de la neurosis o si está del lado de la psicosis. No se puede decir así en una clase teórica, porque estamos hablando de teoría. Eso lo va a definir un analista cuando escucha a la persona que tiene frente a sí. Y como les digo, eso es importantísimo para el diagnóstico. ¿Y por qué es importante un diagnóstico? Para poder pensar un tratamiento. Porque no es el mismo tratamiento para una neurosis que para una psicosis. Bien. La otra cuestión que va a plantear Freud en este capítulo 2 es respecto de la vida amorosa de los sexos. Esa es una tercera vía, pero está planteada en el capítulo 2. Esa tercera vía tiene que ver con el amor, bueno, como su mismo nombre lo indica, la vida amorosa de los sexos. Es decir, cómo se relaciona una persona con otra en el amor. ¿Y de qué depende ese amor? Si es una elección de objeto que tiene que ver con un modo de amar del tipo del apuntalamiento, o si tiene que ver con un modo de amar
del tipo narcisista. Así lo va a diferenciar Freud. Nos va a decir que las personas que aman según el tipo de apuntalamiento, apuntalar ¿qué es? Apoyar, ¿no? Cuando uno apuntala una viga en una estructura. Esas personas que aman de esa manera, aman por lo que el otro tiene, porque está apoyado ese amor en ese primer amor, en ese primer otro amor, que tuvo que ver con la elección de objeto, primero. Está puesto en la imagen, tipo apuntalamiento, tipo narcisista. Estoy respondiendo a Gabriela. Entonces, ese modo de amor está apoyado en el primer amor, en el amor del otro. Entonces, ese sujeto va a elegir su amor en la vida, o a quien va a elegir, pero es inconsciente la elección, obviamente, desea o ama a un otro que le da lo que él no tiene, por ejemplo, él o ella no tiene, pero que lo tuvo en algún momento. Es decir, que se ama por lo que el otro tiene. Dice Freud, ¿cuál fue el primer apuntalamiento? Por ejemplo, la nutrición. La nutrición provista por un otro materno. Entonces, los sujetos que aman de acuerdo a este modelo van a buscar a alguien que los proteja, los alimente entre comillas, los cuide, les brinde ese cuidado, como digo, amoroso, va a ser un modo de amar propio de esa persona. En cambio dice, las personas que aman de acuerdo al tipo narcisista, como por ejemplo Leonardo da Vinci, como ahí había apuntado el compañero, van a amar de acuerdo a lo que el otro es, no lo que el otro tiene, sino lo que el otro es. Es decir, que se buscan a sí mismos en el otro. Son aquellos que aman a otros que son muy parecidos, que comparten, eso cuando dicen la media naranja, ser el reflejo de sí mismo, son iguales, si no aman de acuerdo a las diferencias, aman de acuerdo a la igualdad, así que aman de acuerdo a un otro en el espejo que devuelve su propia imagen. O a lo mejor aman por lo que no tienen, pero les gustaría ser. No tener, ser. Hay una diferencia entre el tener y ser. Es ahí cuando hay un gasto mayor de libido para investir ese objeto amado, claro. Porque ahí Freud nos va a decir, nos va a hablar también de la cuestión de cómo la libido cuando se vuelca hacia el otro, en el enamoramiento, se retira de alguna manera del propio cuerpo. Y ahí es donde vemos bien la diferencia entre las pulsiones de autoconservación y las sexuales. Porque Freud nos dice que cuando estamos del lado de las pulsiones sexuales, es decir, que la libido va hacia los objetos exteriores, que pueden ser también objetos de la cultura, ¿no? Puede alguien estar enamorado de una religión, o de una ciencia, o de la ciencia, cuando eso pasa, se retira el libido del propio cuerpo. Y dice, por el contrario, cuando el cuerpo necesita libido para curarse porque está enfermo, ahí toda esa energía vuelve al propio cuerpo y se retira de los objetos. Está un poco esta idea de que la salud psíquica tendría que ver con un interjuego, con una movilidad, con poder tener una plasticidad con respecto a eso. Es decir, saber cuidarse, por un lado, del lado de las pulsiones de autoconservación, pero también saber amar o poder amar al otro. No estoy hablando de amor de pareja, también puede ser amor de amistad, amor a la familia, amor a objetos, como decía recién. En definitiva, conectarse con otra cosa que no sea el propio yo. Bueno, el tipo narcisista, me preguntan, tiene que ver con eso, con salir, salir corriendo, ¿cómo? O sea, estamos conociendo a alguien que nos dice que le gustaría tener una persona como su papá o su mamá, tenemos que, claro, bueno, depende, ¿eh? Sí, puede ser que salgan corriendo, pero
claro, pasa eso que a veces, sobre todo las mujeres escuchan, cuando hay una pareja heterosexual, digo, ¿no? No necesariamente, y entonces él le dice, ay, vos no cocinás como mi madre, no te sale tan rica las milanesas como las de mi mamá. Podría ser algo de ese lado. Bueno, todo esto después se complejiza, esta idea de la vida amorosa de los sexos, o de la sexualidad, o del encuentro con el otro, todo esto se complejiza mucho con otros textos de Freud, por ejemplo, unos que se llaman Contribuciones al amor, Contribuciones sobre el amor, son 3 trabajos, que si algún día tienen tiempo o les gusta el psicoanálisis, sigan estudiando, los van a leer porque realmente esta cosa medio binaria que aparece acá, 2 formas de amar nada más, van a ser complejizadas por Freud en estos textos y nos va a decir que no solo tiene que ver con el ser y el tener, sino más bien con distintas posiciones. Y Lacan es quien va a terminar de desarrollar la cuestión y efectivamente va a decir, no tiene que ver con 2 géneros, ni con varón ni con mujer, sino que la cosa pasa por el modo singular a partir del cual cada quien vive su pulsión. O sea, fíjense que no tiene nada que ver con si se ama de acuerdo a cómo es la mamá o si se ama de acuerdo a el propio cuerpo, sino a la posición subjetiva singular y al lazo que cada quien tiene con su propia pulsión, independientemente del género, de la mamá y del papá. Eso va a quedar así para la teoría lacaniana. El tipo de apuntalamiento es lo que decía, se apuntala en las primeras vivencias de satisfacción, ¿no? En la idea de, por ejemplo, la nutrición, por ejemplo, los cuidados maternales, la protección paterna, y entonces él o ella va a buscar, por eso estoy tratando de decirlo en código lacaniano, no desde el género, sino desde la posición subjetiva. Va a buscar un amor a partir del cual pueda sentirse así, protegida, protegido, cuidado, apuntalado en esas primeras pulsiones. Del lado del narcisismo, no. Lo que tenemos es un tipo que, o una mujer que se mira a sí misma. Entonces, sus lazos amorosos van a estar dados o atravesados por esa experiencia, la del narcisismo. Y además está la otra cuestión, yo ahí se los puse, fíjense el tercer punto, su majestad el bebé. Esto también resulta interesante en este segundo capítulo, porque ahí Freud nos dice de esa posición o ese lugar en el que está, por ejemplo, un bebé, donde es el rey de la escena, ¿no? Por eso es su majestad el bebé. Es el rey de la escena, dice, si alguien está en una, no me acuerdo, creo que lo dice así, está en una habitación, en una sala, y de repente alguien entra con un bebé en brazos, todas las miradas se van a volcar hacia ese niño, porque hay algo que atrae de la infancia, de los niños pequeños, que es esa cosa también narcisista que tienen, ¿no? Porque el niño pequeño todavía un bebé no hace lazo con el otro, es puro yo y puro ello al mismo tiempo. Entonces, hay algo ahí que se produce a nivel del cautivar, ¿no? Un bebé cautiva las miradas. Y bueno, ahí tenemos otro enlace con lo de ahora, las pantallas también cautivan las miradas. Entonces, ¿ven cómo se van articulando las cuestiones y los conceptos? Porque ese niño está bañado del narcisismo de los padres, dice Freud. Donde para los padres es todo ese bebé. Entonces, está cargado también de los ideales de los padres. Y por eso también
los padres le dan un nombre, no es cualquier nombre el que uno recibe. El nombre propio, el nombre civil, tiene que ver con algo. Cada uno sabrá de dónde viene la historia de su nombre, pero que no es la historia que aparece en el libro ese, que quiere decir, no sé, la cazadora, o el más lindo, o el amado. Tiene que ver con lo que ese padre y esa madre, o esa pareja parental, deseó, idealizó para su hijo. Entonces, esa libido va a parar al nombre propio. No es lo mismo llamarse, por ejemplo, con el nombre del abuelo, del padre, que llamarse con el nombre de, no sé, alguien fallecido, de la familia, o con un nombre original, o con un nombre que remite a dos personas de la familia. O sea, hay distintas cuestiones para pensar en el nombre propio, pero que, bueno, no lo trabaja así Freud, pero se los doy de ejemplo para que vean cómo ese narcisismo infantil está cargado de ideales parentales, está cargado de lo que ese amor, como dice Freud, un conmovedor amor parental, dice, no es otra cosa que el narcisismo de los padres. Entonces, para los padres también un niño va a parar al propio narcisismo. Bueno, eso también, si es extremo, puede traer sus dificultades. Cuando los padres lo único que hacen es gloriarse de los avances de sus hijos, o presionan demasiado a sus hijos, pero no por ellos, sino, o sea, no por el hijo, sino por ellos mismos, para agrandar su propio narcisismo, ¿sí? Entonces, eso por un lado, eso en un extremo. También está el otro extremo, y es que los padres ni siquiera miren a ese niño. Entonces, también ahí tenemos otro problema, porque no es un niño que no ha sido investido de libido parental, y por lo tanto queda ahí también un poco solo, un poco suelto, ¿no? Son cosas que Freud va planteando, pero que si uno las fuerza un poquito, nos encontramos con una clínica, con cuestiones que nos permiten entender la clínica de hoy y de antes, que no está planteada en términos clínicos por Freud, pero son conceptos que nos permiten, como herramientas, utilizar en la clínica diaria, ¿no? En esto me refiero a lo que recién decía. Ese sujeto que nosotros escuchamos es un sujeto que en su infancia ha sido libidinizado por sus padres, ha sido producto del narcisismo de sus padres, o ha estado más bien suelto, no ha sido mirado, no ha sido hablado, no ha sido elogiado, no se le ha dado un lugar de importancia. Son preguntas clínicas que hacemos a la persona que tenemos tratamiento, para poder ubicar algunas coordenadas de su vida. Y esas coordenadas de su vida, si bien no dominantes en la vida de un sujeto, sin embargo, lo atraviesan, ¿sí? Nada es determinante, ¿no? Nada condena a nada, por más historia terrible que hayamos tenido, pero sí están, y hay que saber ubicarlas. Claro, la autoexigencia viene de ambos extremos. Puede querer venir de querer contentar siempre al otro, o puede querer venir de un narcisismo extremo, depende. Entonces, esa es la idea que plantea Freud cuando habla de su majestad del bebé, ¿no? También como una especie de vía de acceso, para mostrar cómo ese niñito es el rey, pero porque todos lo mismos, esa atracción, una atracción irresistible, ¿no? Porque nadie puede decir que ver un bebé que grita, que se sonríe, que hace sus jueguitos, la verdad que es la viva imagen del narcisismo, ¿no? Después, cuando empieza a crecer, bueno, ya irá corriéndose, como decían ahí en el chat, hacia el lugar de, bueno, ir resolviendo la cuestión edípica,
aceptando la prohibición del incesto y de ir aceptando también que no es único en la Tierra, sino que hay otros con quienes relacionarse. Vamos a pasar entonces al tercer capítulo, que ahí va a retomar, como decía, la cuestión del ideal del yo, que ustedes van a ver cuando lo lean, que pareciera que lo toma un poquito indiferenciado, el ideal del yo ideal. Pareciera que son equivalentes. Pero bueno, es Lacan quien va a diferenciar estos dos conceptos y va a decir que el ideal del yo se relaciona justamente con esas identificaciones posteriores que hacía referencia el compañero, diferente del yo ideal, que tiene que ver más con esa primera identificación de la que recién les hablé, la del narcisismo. Entonces, lo repito, el yo ideal es el momento del narcisismo, es decir, porque el yo no está constituido todavía. Hay un ideal, pero es respecto al yo. Cuando se ve en el espejo, cuando ve a un otro, hay allí algo del yo ideal, en lo que se va a constituir en un yo. Esa es la primera identificación. Diferente del ideal del yo, que ya tiene que ver con un segundo momento identificatorio a partir de los ideales, producto de la sublimación, producto de el ingreso a lo simbólico, del lazo con el otro y demás. Para Freud, sí, son prácticamente iguales, los usa de manera distinta. O sea, hay que ser muy agudo y ustedes no se pongan con eso. Hay algunos indicadores que nos dicen que no es lo mismo, pero ustedes por eso no se preocupen. Cuando lo lean lo van a ver que está como muy parecido. Para Lacan no. Entonces, las pulsiones libidinosas, vamos a decir, son reprimidas cuando entran en conflicto con las representaciones culturales y éticas. Esta represión parte del yo. Sin embargo, dice Freud, los mismos impulsos que una persona tolera son desaprobados por otra y ahogados antes de que se hagan conscientes. En esta persona se erige un ideal por el cual mide su yo. Ese ideal es el ideal del yo. Para Freud, el ideal del yo tiene que ver con, por ejemplo, la sublimación, nos va a decir. ¿Por qué? Porque dice que es algo que sucede con la pulsión. La pulsión, que como ya vimos en Pulsiones y Destinos de Pulsión, tiene distintos destinos. Uno de ellos es la sublimación. Acá Freud lo va a recuperar y va a decir que es algo que sucede con la pulsión, pero que va a parar a otro lugar. Por ejemplo, a la religión, a la ciencia, al arte y a cualquier otro objeto de la cultura. Entonces la pulsión se lanza a otra meta, se desvía de lo sexual, pero pone la libido fuera. Por lo tanto, es libido sexual de alguna manera, solo que sublimada. La idealización acá es un proceso que envuelve a un objeto, y ese objeto va a ser engrandecido, va a ser idealizado, como ahí les puse en la imagen. Por ejemplo, respecto de los padres, de los educadores, de los maestros. Entonces, la sublimación como destino pulsional es algo que sucede con la pulsión y va a parar a otro lugar que no tiene que ver con un contenido sexual, pero tiene una fuerza sexual, solo que desviada. Mientras que la idealización describe algo que tiene que ver con el objeto exterior, por ejemplo. Entonces, padres, educadores, maestros, referentes, el vecino, cualquiera que para esa persona sea un ideal. Entonces, ahí la libido va a parar a un objeto de amor, de cariño, de transferencia, como ya vamos a ver.
Pero ese objeto tiene que estar engrandecido y realizado, dice. Por eso Freud dice, la sublimación describe algo que sucede con la pulsión, la idealización describe algo que sucede con el objeto. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, y otra cosa también que van a encontrar ahí en el texto, que la formación del ideal va a favorecer la represión y viceversa. La sublimación, nos va a decir, es la vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Es decir, que la represión es como que libera un poquito de esa pulsión y va a parar, como decía recién, algún objeto, pero también a un modo de funcionar. Por ejemplo, dice, para la ferocidad, si hay una pulsión feroz, eso ¿a dónde va a ir a parar? A la guerra, ¿no? Bueno, lo está pensando también en un momento en donde se estaba armando toda la cuestión de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la ferocidad dice a la guerra, la avaricia al comercio y la ambición a la política. Es interesante, ¿no? Porque es esa pulsión como motor de energía subjetivo de cada quien, si está más fortalecida en algún rasgo que en otro, va a ir a parar de manera sublimatoria a determinada espacio, como digo, de sublimación. Entonces, si hay alguien que es tal vez muy avaro, entonces que la pulsión es de amarrocar, ¿no? La pulsión de retención, que se relaciona más con lo anal, y a lo mejor esa persona sea muy buena para comerciar, para el comercio, ¿no? Porque va a saber quedarse con una buena tajada, va a saber hacer buenos negocios. Si por el contrario se trata de una persona no tan avara, sino más bien ambiciosa, en donde hay una cosa de mucho deseo no de avaricia, pero sí de logros, entonces tal vez esa persona sea muy exitosa en la política, ¿no? Respecto de la ferocidad, alguien que es como, bueno, hay una agresividad, una pulsión agresiva fuerte, ¿a dónde podrá llevar eso que se canalice? Bueno, a la guerra, pero hoy sabemos que tal vez los videojuegos sustituyen un poco eso, ¿no? Entonces, alguien que tiene esa cosa así un poco feroz, será muy bueno en los videojuegos o en los deportes también, ¿no? Que los deportes también son un sustituto de la guerra, por ahí alguien lo dijo. Bueno, y lo que va a decir también Freud con respecto al amor es que, dice, el que ama sacrifica un fragmento de su narcisismo. Si alguien puede amar, puede sacrificar algo de lo propio. Pero eso solo puede ser retribuido a trueque de ser amado. ¿Por qué? Porque amar solamente, solo amar y no ser correspondido, lleva al sujeto a un lugar, puede llevar al sujeto a un lugar de demasiada entrega y por lo tanto en detrimento de las pulsiones de autoconservación. La literatura, el cine está lleno de estos ejemplos, no hay que ir a la clínica para ver cómo personas que aman demasiado y no son correspondidas, muchas veces eso lo lleva a enfermedad, a locura, incluso a la misma muerte, ¿no? En el sentido del amor como una especie de droga, como se dice ahora, tóxico, ¿no? Algo tóxico. Bueno, hay algo de cierto en ese sentido, más allá de que está dicho de una manera más coloquial, pero en el sentido de que del efecto de depresión o de melancolía que puede atravesar a esos sujetos respecto del sentimiento de sí, cuando ese extremo, o ese amor extremo no es correspondido. Y ahí tenemos toda una clínica también para pensar, la clínica del amor, la clínica de las parejas, y también para poder ubicar las estructuras psíquicas, ¿no? Si estamos del lado de una psicosis, del lado de una neurosis. Hay una película muy linda, pero viejísima, de la década del 70,
que es Adele, que era la hija de Víctor Hugo, del poeta, del escritor Víctor Hugo, en la época, creo que es previa a la Revolución Francesa, y bueno, vemos una mujer que se va desmoronando, producto de un amor no correspondido, de un extremo amor, y ella se va desmoronando, empieza siendo una joven que quería escribir, que tenía su propio espacio, una bella joven, y termina siendo una mujer enloquecida que transita con harapos por las calles y burlada por los niños, ¿no? Derrumbada en la locura. Muestra muy bien la película eso, ¿no? Hasta qué punto un amor así puede ubicar a alguien del lado de la locura. Un amor femenino, masculino, lo que fuera, ¿no? Así que también este texto nos enseña sobre eso. Que lo que podemos ver en la clínica, en la literatura, o en las series, o en las películas, podemos pensarlo también desde estos conceptos, ¿no? Los que nos permite extraer Introducción del narcisismo. La película se llama Adele. Sí. Bueno, capaz que esté en YouTube. Es muy vieja la película, no sé si la gente joven le va a gustar ese tipo de cine, pero se ve realmente el derrumbe. Hay una un poco más moderna que se llama Contra viento y marea. Esa ya es de los 80, 90, no me acuerdo bien. Contra viento y marea, es inglesa, es fabulosa también para ver eso, el derrumbe subjetivo de una mujer, hasta qué punto está dispuesta esta mujer, por ese hombre que ama, a someterse a lo peor. No creo que esté en Netflix. Y Contra viento y marea tampoco creo que estén, pero seguramente está en no sé, en Peripedia, en alguna de esas. Esa está muy buena, Contra viento y marea, véanla, porque ahí se ve cómo esa mujer, en detrimento de las pulsiones de autoconservación, se deja hacer de todo por un amor, ¿no? Es puro amor, ese que es pura pulsión sexual. Pero bueno, ¿saben qué pasa? Que después esto lo tendríamos que completar con el desarrollo de 1920, porque ahí lo que vamos a entender, gracias a este Freud de 1920, que todavía no lo estamos estudiando, que lo que está en juego es la pulsión de muerte. En un caso como la de esta mujer, que ya la vemos en algunas escenas hablando con ella misma, escuchando voces y todo eso, por supuesto que se trataba de una esquizofrenia, pero claro, ¿se llama amor a eso? ¿Qué es? ¿No? Y bueno, efectivamente, ¿qué es el amor? Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene la definición del amor? No están en Netflix. No la tenemos. ¿El amor qué es? ¿Una obsesión? ¿El amor es una enfermedad? ¿El amor es poder enlazarse a otro de una buena manera, ser correspondido, no ser correspondido? ¿El amor bueno, hay tantas versiones del amor, que el amor conlleva el deseo, el amor es puro sin deseo sexual, miles de cosas podemos pensar, pero bueno, por eso hay una clínica del amor también, ¿no? La vida amorosa de los sexos, las paradojas del amor, las paradojas de la sexualidad, todo lo que vemos hoy cuando recibimos una persona en el consultorio. ¿Qué es lo que sucede con ese amor? ¿Dónde está ubicado ese amor para esa persona? No tiene una definición clara del amor, Freud, pero sí podemos recorrer varios textos donde podemos extraer algunas enseñanzas. A mí me parece que para Freud el amor está ligado al deseo, está ligado a la construcción, está ligado a las pulsiones de vida, el amor correspondido, ¿no? Ahora, lo otro ya sería, como dice la compañera, una compulsión de repetición, una obsesión, una locura, no sé si eso define el amor, ¿no es cierto?
Lacan es un poco más explícito con respecto a eso. Lacan dice que el amor está hecho de palabras. Para pensar en el amor tenemos que pensar en que tiene que haber palabras. Si no es goce sexual. Dice, y bueno, cuando no hay, como no hay goce sexual pleno, o la relación sexual no existe, dice él, ya lo estudiarán eso que quiere decir, sin embargo hay el amor, dice. Entonces el amor es un sustituto de la relación sexual, de las relaciones sexuales. Entonces nos va a decir que así como la relación sexual tiene que ver con el cuerpo, el amor está hecho de palabras. Así que si no hay palabras, no habría amor para Lacan. Por eso dice, muchas veces, después de una relación sexual, uno le pregunta al otro, ¿me amás? ¿Qué sentiste? Hablame, decime. Bueno, pues se espera el llamado telefónico, que tal vez nunca llega. Entonces, bueno, estaríamos hablando de otra cosa que no sería el amor. Freud está ligado al deseo y bueno, a esto que recién decíamos, a la cuestión del apuntalamiento, a la cuestión del ser o del tener. Pero insisto en que tendrían que completar con contribuciones al amor, que son 3 textos muy interesantes que lamentablemente no vamos a tener tiempo de verlos, pero que complejizan de 1914. Cuando tengan tiempo y ganas los leerán. Son bastante fáciles de leer, así que, y además tiene cuestiones para pensar, el tema de los géneros, el tema de los postulados feministas. Bueno, son textos, como digo, mucho más complejos. Y Lacan trabaja la cuestión del amor, más que nada en un texto que es un seminario, que es el Seminario 20, y allí va a dar esta definición, que el amor tiene que ver con las palabras, está lleno de palabras. Y va a decir y va a ubicar a aquellos que no pueden amar, que les cuesta amar o enamorarse, del lado de la cobardía moral. Miren ustedes cómo, porque dice, el amor requiere de un acto de valentía. Implica un acto de valentía, así lo decía, ser valiente. Para poder amar se necesita de eso, ¿no? Porque es soltar el propio narcisismo. Entonces, por el contrario, quienes no pueden enamorarse nunca, dice, bueno, se trata de sujetos que están atravesados por la cobardía moral. Lacan, la enseñanza candela de Lacan es a través de la transmisión en sus clases, en sus seminarios, en sus conferencias. Ha escrito algunas cosas, pero lo que más hay es una transmisión en vivo, ¿no? Él, a partir de su trabajo en el aula o en los espacios donde él transmitía, vía la palabra, se recopilan esas clases y se publican y se editan. Se editan primero y después se publican. Y esa es la obra lacaniana. En cambio, Freud fue más bien un escritor. Freud escribía. Todo lo que vemos los tomos de Freud son todos trabajos escritos, manuscritos, con la pluma no había obviamente ni computadora ni máquina de escribir, escribía. Él escribía todo y escribe esta obra enorme y hermosa que es la que nos lega. Bueno, Lacan era más la transmisión oral. Bueno, creo que con esto estaríamos. Para la clase que viene, la verdad no sé qué toca. Sí, el Edipo, toca la cuestión del Edipo, así que vamos a poder darle una vuelta más a la clase de hoy a la luz de lo que Freud plantea respecto del Edipo. Sí, es más fácil leer a Freud que a Lacan, pero Lacan le da una vuelta a Freud más actual y más interesante. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, así que dejo la clase grabada para quienes no pudieron entrar, les avisan a sus compañeros y compañeras y nos vemos el miércoles que viene.